Mi hijastra me dijo que su padre biológico era mejor que yo, pero cuando la rechazó en su boda, me suplicó que la acompañara. He criado a Laura desde que tenía 6 años. No fue algo que hubiera planeado ni anticipado cuando conocí a su madre, pero cuando nos casamos, su hija vino con el paquete, una niña con ojos grandes y brillantes que me miraba con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Su padre biológico aún estaba en la imagen, o al menos en la periferia de ella, apareciendo de vez en cuando, enviando regalos ocasionales y haciendo promesas que rara vez cumplía. Pero para Laura, él era un gigante. No importaba cuántas veces la decepcionara, cuántas llamadas ignorara o cuántas veces su madre tuviera que recoger los pedazos cuando él fallaba, en su mente, él seguía siendo su héroe. Y yo no era más que el hombre que había llegado después, un extraño que intentaba llenar un espacio que, para ella, nunca estuvo vacío. Desde el principio, entendí mi posición. Nunca traté de forzarla a verme como su padre, pero sí intenté ser una figura constante, alguien en quien pudiera confiar, un adulto que no desaparecería cuando más lo necesitara. La llevaba a la escuela todas las mañanas, la ayudaba con la tarea, asistía a sus recitales de danza y la consolaba cuando algo la hacía llorar. Hubo momentos en los que pensé que, tal vez, poco a poco, estaba ganando su confianza. Algunas noches, cuando se quedaba dormida en el sofá viendo películas y yo la cargaba hasta su habitación, la sentía aferrarse a mi camisa, su pequeño cuerpo relajado en mis brazos, y me preguntaba si en su mente, aunque fuera solo por un instante, yo era algo más que un simple reemplazo. Pero la ilusión nunca duraba demasiado. Bastaba con que su padre apareciera con un regalo llamativo o la promesa de un viaje que nunca llegaba a realizarse para que volviera a mirarme con esa distancia fría, como si me recordara que, sin importar lo que hiciera, nunca ocuparía su lugar. Intenté no tomarlo de manera personal. Me repetía que era natural, que los niños idealizan a sus padres, que el amor no se puede forzar ni exigir. Así pasaron los años, con una relación que oscilaba entre la cortesía distante y momentos fugaces de cercanía que nunca terminaban de convertirse en algo sólido. Cuando cumplió 18 años, la barrera que siempre había existido entre nosotros se volvió aún más pronunciada. Una noche, mientras estábamos en la mesa, con su madre sirviendo la cena y yo intentando entablar una conversación trivial sobre la universidad, Laura, con una expresión que oscilaba entre la determinación y el desdén, me dijo que ya era adulta y que, aunque agradecía lo que había hecho por ella todos esos años, debía entender que su papá real estaba de vuelta en su vida. Y que eso significaba que ya no necesitaba que yo siguiera involucrándome de la misma manera. No hubo rencor en sus palabras, pero tampoco hubo gratitud. Lo dijo como si fuera un simple hecho, como si estuviera marcando un límite que, en su mente, siempre debió haber existido. Recuerdo que asentí, sin decir mucho, porque en ese momento entendí que no importaba cuánto hubiera hecho por ella, cuánto tiempo hubiera estado a su lado, ni cuántas veces me había sacrificado para asegurarme de que tuviera todo lo que necesitaba. En su mente, siempre sería el segundo, el hombre que estuvo ahí porque su padre no lo estuvo, una opción de respaldo que nunca pidió ni quiso. Así que hice lo que me pidió. Di un paso atrás. Dejé de intentar acercarme, de forzar conversaciones, de buscar una relación que claramente no quería. Su madre me pidió que tuviera paciencia, que Laura era joven y no se daba cuenta del daño que causaban sus palabras, pero en mi interior sabía que no era solo cuestión de inmadurez. Ella había tomado su decisión. El tiempo pasó y, como era de esperarse, su padre biológico resultó ser el mismo de siempre, promesas vacías, excusas. Largas ausencias interrumpidas por apariciones esporádicas que avivaban la esperanza solo para extinguirla poco después. Aún así, nunca volvió a mí. Nunca trató de reparar el puente que había quemado con tanta naturalidad aquella noche. Años después, cuando me enteré de que se casaría, no me sorprendió que no recibiera una invitación. Tampoco me dolió como pensé que lo haría. Para entonces, ya había aceptado mi lugar en su historia. Pero lo que sí me sorprendió fue lo que ocurrió después. Actualización 1. Pasaron varios años desde aquella conversación en la que Laura dejó en claro que yo no tenía un verdadero lugar en su vida.
El tiempo se encargó de reforzar la distancia que ella misma había impuesto entre nosotros, y aunque nunca hubo un conflicto abierto, tampoco hubo ningún esfuerzo por su parte para reparar lo que había roto con sus palabras. Me limité a ser un espectador silencioso en su vida, alguien a quien veía en reuniones familiares pero con quien rara vez intercambiaba más que lo estrictamente necesario. Su madre me mantenía al tanto de lo que ocurría con ella, no porque yo lo pidiera, sino porque sentía que era su manera de compensar la indiferencia de su hija. Yo escuchaba con atención, asintiendo cuando correspondía, pero nunca hice preguntas. Aprendí a no esperar nada de Laura, a aceptar que para ella yo solo era un hombre que había estado ahí, pero que nunca fue verdaderamente parte de su vida. El anuncio de su boda me llegó de la misma manera en que me enteraba de todo lo relacionado con ella, a través de su madre. Fue una tarde cualquiera, mientras estábamos en casa, cuando ella, con un tono de voz cauteloso, mencionó que Laura se casaría en unos meses. No me sorprendió la noticia. Sabía que llevaba tiempo en una relación estable y que, tarde o temprano, daría ese paso. Lo que sí me sorprendió fue la forma en que su madre dudó antes de continuar, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para decir lo que vendría después. No tardé en entender por qué. Con una expresión de incomodidad en el rostro, me dijo que Laura había decidido que su padre biológico la entregaría en el altar. Dijo esas palabras con cuidado, como si temiera que me afectaran más de lo que estaba dispuesto a admitir. Pero lo cierto es que no me sorprendió en absoluto. No podía esperar nada diferente. Desde que Laura era niña, había construido una imagen idealizada de ese hombre, una versión de él que existía solo en su mente y que nunca se correspondió con la realidad. Para ella, él siempre sería su padre, sin importar cuántas veces la decepcionara. No pregunté nada. No hice comentarios. Solo asentí y continué con lo que estaba haciendo, pero su madre, quizá esperando algún tipo de reacción por mi parte, insistió en decir que ella había tratado de convencer a Laura de que al menos me diera un papel en la ceremonia, que reconociera de alguna manera todo lo que había hecho por ella, pero que su respuesta había sido firme. Para Laura, solo había un hombre que debía ocupar ese lugar, y ese no era yo. Era un cierre poético, de alguna manera. La culminación de todo lo que había sido nuestra relación a lo largo de los años. Yo había estado ahí en cada momento importante de su vida, la había visto crecer, había sido la única figura paterna real y estable que había tenido, pero cuando llegó el momento de dar el paso más importante de su vida, la única persona que le importaba era el hombre que nunca estuvo. No podía decir que me doliera. Quizá en otro momento de mi vida lo habría sentido como una puñalada, pero para entonces ya había aceptado mi lugar. Los meses pasaron y la fecha de la boda se acercó. No recibí invitación y tampoco la esperaba. En reuniones familiares, Laura evitaba el tema cuando yo estaba presente, como si creyera que mencionarlo sería incómodo o que tal vez esperaría algún tipo de disculpa o justificación por su parte. No era así. No necesitaba que me explicara nada. Su decisión era clara, y aunque pudiera parecer cruel para algunos, en el fondo solo era la consecuencia natural de años de indiferencia. Pero entonces, cuando faltaban apenas unos días para la boda, algo inesperado ocurrió. Era tarde cuando escuché el sonido de la puerta. No esperaba visitas, y su madre no había mencionado que alguien vendría. Cuando abrí, me encontré con Laura, de pie en el umbral, con el rostro tenso y los ojos hinchados, signos evidentes de que había estado llorando. No la veía desde hacía semanas, y su presencia en mi casa, a esas horas y en ese estado, me dejó claro que algo había pasado. Su voz tembló cuando finalmente habló. Dijo que necesitaba hablar conmigo, que era importante. No la invité a pasar de inmediato. Me quedé mirándola, esperando que continuara, porque aunque no sabía exactamente qué había ocurrido, tenía la sensación de que no había venido por voluntad propia, sino porque no tenía otra opción. Finalmente, lo dijo. Con un tono quebrado y desesperado, me confesó que su padre biológico la había dejado plantada. Que después de haberle asegurado que la acompañaría al altar, después de haber hecho todas las promesas que siempre hacía, había desaparecido en el último momento.
No respondía llamadas, no había dado ninguna explicación, simplemente se había esfumado como tantas veces lo había hecho antes. Dijo que su madre le había sugerido que viniera a verme, que yo era la única persona que podía ayudarla. Me miró con ojos suplicantes, como si esperara que, sin importar todo lo que había pasado entre nosotros, yo simplemente aceptara sin dudar. Me quedé en silencio por un largo rato. Había imaginado muchos escenarios en los que Laura finalmente se daría cuenta de quién era realmente su padre, pero nunca pensé que ocurriría de esta manera. Nunca pensé que vendría a mí, después de haberme hecho sentir invisible durante años, rogándome que hiciera por ella lo que siempre di por sentado que haría él. Finalmente, cuando hablé, mi voz fue tranquila. Le dije que lo pensaría. No le di una respuesta inmediata porque, por primera vez en todos esos años, tenía el control. No era yo quien esperaba una migaja de reconocimiento. No era yo quien estaba siendo rechazado. Actualización 2. Pasé la noche dándole vueltas a la petición de Laura, reflexionando sobre lo que significaba realmente que hubiera venido a buscarme después de tantos años de indiferencia. No era el reconocimiento lo que la había llevado a mi puerta, no era el arrepentimiento ni el deseo genuino de reparar nuestra relación. Era la desesperación. Su mundo se había tambaleado en el momento en que la única persona a la que siempre había idealizado le había demostrado, una vez más, que no era más que una sombra fugaz en su vida. Alguien que entraba y salía a conveniencia, sin remordimientos ni compromisos. Pero lo que más me inquietaba no era su súplica, sino lo fácil que había sido para ella venir a buscarme como si los años de distancia no significaran nada. Como si después de todo el tiempo que pasé al margen de su vida, ella todavía pudiera asumir que yo simplemente aceptaría, sin más, llenar el vacío que su padre biológico había dejado una vez más. Era esa certeza la que me molestaba, la manera en que parecía asumir que yo seguiría estando ahí, esperando en la sombra por un momento en el que ella decidiera que me necesitaba. No dormí bien esa noche. La imagen de Laura en la puerta, con los ojos hinchados y la voz temblorosa, se repetía en mi mente una y otra vez, mezclándose con recuerdos del pasado. Momentos en los que había tratado de acercarme a ella solo para ser rechazado con la misma frialdad con la que ahora me suplicaba ayuda. No era una decisión que pudiera tomar a la ligera. Sabía que si aceptaba, no lo estaría haciendo por ella, sino por mí, por la satisfacción de saber que en el momento en que realmente importaba, yo era la única persona en la que podía confiar. Pero también sabía que si decía que no, si le daba la espalda como ella tantas veces me la dio a mí, estaría perpetuando la misma indiferencia con la que ella me había tratado durante años. A la mañana siguiente, antes de salir de casa, llamé a Laura. No quise alargar la conversación ni permitir que la emoción nublara el motivo de la llamada. Le dije que había pensado en lo que me pidió y que estaba dispuesto a hacerlo, pero con una condición. No sería un simple reemplazo, no sería la opción de emergencia que acudía solo cuando el otro fallaba. Si iba a llevarla al altar, lo haría con el reconocimiento que me había negado durante toda su vida. Le dije con total claridad que no aceptaría ser visto como el suplente, como el segundo plato, como la alternativa que solo existía en ausencia de su verdadero padre. Hubo un silencio largo en la línea, uno de esos silencios cargados de significado en los que se siente el peso de cada palabra no dicha. Sabía que en su mente, Laura estaba lidiando con la realidad de la situación, con la idea de que la única persona que podía salvarla del bochorno público era la misma persona a la que había despreciado durante años. Y, por primera vez en su vida, no tenía el control. Finalmente, cuando habló, su voz sonó diferente, más contenida, como si cada palabra le costara esfuerzo. Dijo que entendía, que aceptaba mi condición. Dijo que se daba cuenta de que, después de todo este tiempo, yo había sido más padre para ella de lo que su padre biológico jamás había sido. No sé si lo dijo porque realmente lo creía o porque no tenía otra opción, pero en ese momento, no me importó. Lo que importaba era que, por primera vez, las palabras que había esperado escuchar durante tantos años salían de su boca. No extendí la conversación. Le dije que nos veríamos el día de la boda y colgué antes de que pudiera añadir algo más. No sentí satisfacción inmediata, no sentí que hubiera ganado nada, pero sí una calma extraña,
como si, después de tantos años, finalmente tuviera algo de claridad sobre mi lugar en su vida. El día de la boda se acercaba rápidamente y, a medida que la fecha se volvía más inminente, empecé a notar pequeños cambios en la forma en que Laura interactuaba conmigo. No era algo drástico ni repentino, pero en las conversaciones que tuvimos para organizar los detalles, había una cierta suavidad en su tono, una especie de vacilación que antes no estaba ahí. Ya no hablaba con la distancia habitual, ya no se dirigía a mí con la indiferencia automática con la que lo había hecho durante tantos años. No sé si era culpa, gratitud o simplemente la incomodidad de verse obligada a reconocerme como algo más que un extraño en su vida. Su madre, al ver lo que ocurría, me preguntó si esto significaba que las cosas entre Laura y yo finalmente cambiarían, si después de todo lo que había pasado, ella por fin entendería lo que realmente significaba ser una familia. No le respondí. No porque no tuviera una respuesta, sino porque en el fondo sabía que el tiempo que habíamos perdido no se podía recuperar con un solo gesto, con un solo reconocimiento tardío. Laura podía decir las palabras, podía admitir que yo había sido el único padre real que había tenido, pero eso no significaba que de repente todo el daño del pasado desaparecería. El día de la boda estaba a la vuelta de la esquina y, por primera vez en muchos años, sentí que el poder estaba en mis manos. No era la opción de reserva, no era el hombre que estaba ahí solo porque el otro había fallado. Esta vez, era yo quien ponía las reglas. Actualización 3. El día de la boda llegó más rápido de lo que imaginé, pero a diferencia de otras ocasiones en las que me había visto obligado a participar en momentos importantes de la vida de Laura desde la periferia, esta vez mi papel no era marginal. Me desperté temprano, no por nervios ni por emoción, sino por la certeza de que lo que iba a hacer ese día marcaría un antes y un después. No sería un acto de simple generosidad ni una muestra de amor incondicional. Era, en cierto modo, el cierre de un ciclo. Durante años había sido invisible para ella, un testigo silente de sus logros, de sus fracasos y de sus decisiones. Ahora, por primera vez, estaba en el centro, no porque ella lo quisiera realmente, sino porque la vida la había obligado a reconocer mi existencia. No me apresuré al prepararme. Me tomé mi tiempo, cada paso medido con la tranquilidad de alguien que, por primera vez en años, sentía que tenía el control. Cuando estuve listo, salí de casa sin fanfarria, sin la ansiedad que podría haber esperado sentir en una situación como esta. El lugar donde se celebraría la boda era un elegante salón de eventos a las afueras de la ciudad. Rodeado de jardines meticulosamente cuidados y decorado con el tipo de atención al detalle que solo alguien con una planificación obsesiva podía haber logrado. No tenía dudas de que Laura había dedicado meses a asegurarse de que todo fuera perfecto, que cada flor estuviera en su lugar, que cada mesa tuviera el centro de mesa correcto. Que cada invitado recibiera exactamente lo que se esperaba de una boda de ese calibre. Al llegar, la madre de Laura fue la primera en recibirme. Me miró con una mezcla de alivio y expectativa, como si todavía temiera que, en el último momento, decidiera retirarme y dejar a su hija sin la única opción que le quedaba. Le aseguré que no iba a hacer nada impulsivo, que cumpliría mi papel como lo había hecho siempre, sin importar las circunstancias. Me llevaron a una sala privada donde Laura se estaba preparando. Cuando entré, la vi de espaldas, sentada frente a un enorme espejo rodeado de luces cálidas, con una maquilladora y un estilista terminando los últimos retoques. Su vestido era un reflejo de su personalidad, elegante, meticuloso, diseñado con precisión para hacerla ver impecable. Cuando notó mi presencia, se giró lentamente, y por un instante, vi una sombra de inseguridad en su mirada. Dijo un simple gracias, una palabra que debería haber significado más, pero que en ese momento se sintió vacía, como si estuviera pronunciándola solo porque sabía que debía hacerlo, no porque realmente sintiera gratitud. No respondí de inmediato. La observé con calma, esperando ver si había algo más que quisiera decir, si intentaría reconocer el peso del momento de una forma más genuina. Pero no lo hizo. Finalmente, cuando faltaban apenas unos minutos para la ceremonia, me acerqué y, en un tono bajo y medido, le recordé lo que habíamos acordado. Le dije que no había cambiado de opinión, que si iba a llevarla al altar,
lo haría con el reconocimiento que durante toda su vida se había negado a darme. Vi la tensión en su expresión, la forma en que su mandíbula se apretó levemente antes de asentir. No hubo más palabras entre nosotros. La maquilladora terminó su trabajo, la estilista hizo los últimos ajustes a su velo y, finalmente, llegó el momento de salir. Cuando nos colocamos detrás de las enormes puertas de madera que se abrirían para dar inicio a su caminata hacia el altar, sentí su mano aferrarse ligeramente a mi brazo. No con confianza, no con el gesto cálido de una hija que se apoyaba en su padre, sino con la fragilidad de alguien que, por primera vez, no estaba segura de su propio camino. Las puertas se abrieron y la música empezó a sonar. Caminamos con paso firme, cada mirada en la sala posándose sobre nosotros, cada murmullo apagándose lentamente a medida que avanzábamos. Pero fue cuando llegamos al final del pasillo, cuando el oficiante preguntó la pregunta de rigor, que el momento verdaderamente significativo ocurrió. Esperé. No hablé por ella. No le di ninguna indicación. Era su momento, su decisión, su oportunidad de cumplir con lo que había aceptado. Y entonces, con un ligero temblor en la voz, Laura dijo ante todos los presentes que la entregaba a su padre, el hombre que siempre había estado ahí para ella. Por un breve instante, se hizo un silencio que pareció alargarse más de lo que realmente duró. Pude sentir las miradas inquisitivas, los susurros contenidos, la tensión palpable en ciertos sectores de la sala, especialmente entre los pocos familiares del padre biológico de Laura que estaban allí. Su madre, desde su asiento en la primera fila, bajó la mirada, no por vergüenza, sino porque entendía la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Yo, en cambio, no reaccioné de inmediato. No sonreí, no hice ningún gesto de satisfacción. Simplemente incliné la cabeza levemente y di un paso atrás, dejando que la ceremonia continuara como si nada hubiera pasado. Pero en mi interior, supe que, sin importar lo que ocurriera después, sin importar si sus palabras eran sinceras o solo un cumplimiento de nuestra condición, algo había cambiado. Por primera vez en su vida, Laura había pronunciado en voz alta la verdad que durante años se había negado a aceptar. Después de entregar su mano al novio y tomar mi asiento entre los invitados, noté las miradas furtivas de algunos de los presentes. Algunos parecían sorprendidos, otros incómodos. Pero nadie dijo nada. Era como si, en el fondo, todos supieran que esas palabras eran más que una simple formalidad, que detrás de ellas había una historia que la mayoría desconocía, un peso invisible que solo unos pocos comprendían. La ceremonia transcurrió sin incidentes. Los votos fueron intercambiados, los anillos colocados, las promesas pronunciadas. Cuando finalmente se declaró a los novios como marido y mujer, la sala estalló en aplausos, y yo, como todos los demás, me puse de pie y participé en la celebración. Pero incluso en medio de la alegría general, había algo en el aire, una tensión sutil que no desaparecía del todo. Cuando todo terminó y los invitados comenzaron a moverse hacia la recepción, Laura se acercó a mí una vez más. Su rostro mostraba una mezcla de emociones que no pude descifrar por completo. Me agradeció de nuevo, esta vez con un tono diferente, más bajo, más contenido. No supe si sus palabras eran completamente genuinas o si todavía estaba procesando todo lo que había pasado, pero en ese momento, no importaba. Le respondí con un simple asentimiento antes de alejarme, dejándola con su nuevo esposo y el resto de los invitados. La venganza que había esperado por años no había sido ruidosa ni dramática. No había habido confrontaciones ni palabras hirientes. Había sido simple, silenciosa, pero definitiva. Laura había pasado toda su vida viendo a su padre biológico como el hombre que debía estar en su vida, como el único que merecía ese título, pero cuando realmente importó, cuando el momento crucial llegó, él la abandonó. Y en su lugar, la única persona que nunca había considerado suficiente fue la que estuvo a su lado. Actualización 4. Pasaron días después de la boda y, como era de esperarse, la vida continuó su curso con la naturalidad implacable de siempre. Sin embargo, algo en la dinámica entre Laura y yo había cambiado, aunque no de una manera abrupta ni inmediata. Durante años, nuestra relación se había caracterizado por la indiferencia unilateral que ella había impuesto, por la distancia que había decidido mantener sin una razón más allá de su propia obstinación.
Pero ahora, después de todo lo que había ocurrido, parecía que la idea de dejarme al margen de su vida no le resultaba tan sencilla como antes. No tardó en enviarme un mensaje. Fue breve, sin adornos, una simple expresión de gratitud por lo que hice en su boda, pero incluso en su concisión había algo diferente. No era el tipo de mensaje que una hija enviaría a un padre al que realmente considera como tal, pero tampoco era el mensaje distante y frío que habría esperado de ella en cualquier otro momento de nuestras vidas. Respondí de manera cortés, sin alargar la conversación ni darle motivos para pensar que esto significaba una apertura por mi parte. No porque guardara rencor, sino porque, después de tantos años, no me parecía suficiente un simple gracias para borrar la historia que nos precedía. Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco, Laura comenzó a intentar acercarse más. No de una manera evidente ni desesperada, sino con pequeños gestos, mensajes ocasionales preguntando cómo estaba, intentos de incluirme en conversaciones cuando coincidíamos en reuniones familiares. Una invitación aquí y allá para una cena con su esposo. Podría haber sido fácil dejarme llevar por la idea de que finalmente se estaba dando cuenta del daño que había hecho, de que estaba tratando de reparar la relación que había descuidado durante tantos años. Pero no era tan ingenuo. Sabía que el reconocimiento que pronunció en su boda no había nacido de una epifanía repentina, sino de la necesidad. Sabía que, si las cosas hubieran sido diferentes, si su padre biológico no la hubiera dejado plantada, yo nunca habría estado allí. Por eso, no le facilité el camino. No rechacé sus intentos de manera abierta, pero tampoco le di la satisfacción de pensar que podía simplemente entrar y salir de mi vida cuando más le convenía. Respondía a sus mensajes cuando lo consideraba necesario, asistía a reuniones familiares cuando era imposible evitarlas, pero nunca le di la impresión de que esperaba algo de ella. Si quería reparar nuestra relación, tendría que esforzarse mucho más de lo que hasta ahora había demostrado. Fue entonces cuando ocurrió algo que, de haber sido en otro momento, podría haber significado un punto de inflexión. Laura me buscó directamente, esta vez no con un mensaje ni con una invitación casual, sino con algo más significativo. Me llamó y, después de una introducción torpe y dubitativa, me dijo que tenía algo importante que contarme. Su voz, aunque tranquila, tenía un matiz de vulnerabilidad que no recordaba haber escuchado antes. Dijo que estaba embarazada. No supe cómo reaccionar de inmediato. Durante años había sido testigo de su vida desde la distancia, como alguien que observaba a través de un vidrio sin poder participar realmente. Y ahora, con esta noticia, parecía que estaba ofreciéndome una puerta de entrada a su mundo, como si esperara que la historia entre nosotros pudiera reescribirse a partir de este momento. Dijo que quería que estuviera presente en la vida de su hijo, que sabía que sería un abuelo increíble, que quería que formara parte de su familia de una manera real. No lo dijo con la indiferencia que había caracterizado sus interacciones conmigo en el pasado. Había algo genuino en sus palabras, un deseo sincero de incluirme. Pero, al mismo tiempo, no pude evitar notar que lo hacía con la misma facilidad con la que me había excluido antes. Como si asumiera que yo simplemente aceptaría sin más, que no habría resentimiento, que no habría consecuencias por los años en los que me hizo sentir que no tenía cabida en su vida. No respondí de inmediato. La felicité, porque sabía que era lo correcto, porque sabía que la noticia significaba mucho para ella, pero no le di la reacción que probablemente esperaba. No dije que estaba emocionado, no expresé alegría inmediata por la posibilidad de ser parte de la vida de su hijo. Le dije que me alegraba por ella y que esperaba que todo saliera bien, pero nada más. Laura pareció dudar, como si no supiera qué hacer con mi respuesta, como si esperara algo más de mí. Por primera vez en su vida, parecía ser consciente de que las cosas no serían tan fáciles, de que el simple hecho de desear mi presencia no garantizaba que la tuviera. No extendí la conversación. Le dije que tenía cosas que hacer y corté la llamada antes de que pudiera decir algo más. Sabía que esto no había terminado. Sabía que Laura insistiría, que encontraría nuevas maneras de intentar derribar la barrera que ella misma había construido entre nosotros. Pero, por primera vez, yo tenía el control. Y no pensaba entregárselo tan fácilmente. Actualización final. Los meses pasaron y,
como había anticipado, Laura no se detuvo en su intento de acercarse más. No de una manera abrupta ni insistente, sino con una serie de pequeños esfuerzos, gestos calculados que reflejaban un intento genuino de reparar lo que había descuidado durante años. Sin embargo, cada mensaje, cada invitación, cada intento de incluirme en su nueva vida venía con la misma expectativa tácita de que yo simplemente aceptaría su regreso sin cuestionar el pasado. Sin recordarle la distancia que ella misma había impuesto entre nosotros. Recibí actualizaciones periódicas sobre su embarazo, no solo de ella sino también de su madre, quien, con su tono siempre conciliador, intentaba convencerme de que este era el momento perfecto para dejar todo atrás y comenzar de nuevo. No respondía con enojo ni con dureza, pero tampoco le daba a Laura la validación que evidentemente buscaba. No porque quisiera vengarme de manera cruel o porque sintiera odio hacia ella, sino porque, después de tantos años de indiferencia, no podía simplemente borrar lo ocurrido con unas cuantas palabras bonitas y un reconocimiento tardío. El baby shower fue el siguiente punto de quiebre. Laura me envió una invitación formal, como si con ese simple acto pudiera compensar todas las celebraciones familiares en las que me había excluido antes. No respondí de inmediato. Pensé en ello durante días, reflexionando sobre lo que realmente significaría asistir, sobre lo que representaría para ella y, más importante aún, para mí. Al final, decidí no ir. Cuando Laura se dio cuenta de que no había asistido, me llamó. Su tono de voz tenía algo distinto, una mezcla de frustración y dolor que no estaba acostumbrado a escuchar en ella. No me reprochó directamente, pero la decepción en su voz era evidente. Dijo que esperaba que estuviera allí, que pensó que tal vez las cosas estaban cambiando entre nosotros, que quería que su hijo creciera con un abuelo presente. Con alguien que pudiera darle la estabilidad que ella misma no tuvo por parte de su padre biológico. Escuché en silencio, dejando que hablara, que expresara todo lo que sentía sin interrumpirla. Y cuando finalmente terminó, cuando la línea quedó en un silencio tenso y expectante, le dije lo que llevaba años esperando decirle. Le dije que no podía tratarme como una opción y esperar que siempre estuviera disponible cuando ella lo necesitara. Que la vida no funcionaba así, que las relaciones no eran unidireccionales. Que no podía pasar años manteniéndome a distancia y luego pretender que todo se borrara solo porque ahora había encontrado un propósito para mi presencia. Le dije que la vida estaba llena de elecciones, y que ella, durante mucho tiempo, había hecho la suya. Y ahora, yo estaba haciendo la mía. Laura no respondió de inmediato. Pude escuchar su respiración entrecortada al otro lado de la línea, el sonido de su frustración contenida, de su dolor al darse cuenta de que esta vez yo no estaba dispuesto a ser el hombre que siempre estaba ahí sin importar cómo me tratara. Después de un largo silencio, su voz sonó más baja, más frágil. Dijo que entendía, que no se había dado cuenta de cuánto daño había causado hasta que fue demasiado tarde. No le respondí con dureza, pero tampoco le di palabras de consuelo. No porque quisiera verla sufrir, sino porque, por primera vez, estaba enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. Cuando finalmente llegó el día en que dio a luz, recibí la noticia de su madre. Me dijo que Laura había tenido un parto complicado, pero que tanto ella como el bebé estaban bien. Me preguntó si iba a ir al hospital, si iba a estar allí para conocer a mi nieto. Pensé en ello durante un largo rato. Sabía que, si iba, sería un gesto significativo. Sabía que para Laura, mi presencia en ese momento significaría que todo podía ser reparado, que podía haber una segunda oportunidad, que el pasado podía dejarse atrás. Pero no fui. Le envié un mensaje corto, felicitándola y deseándole lo mejor, pero nada más. Sabía que mi ausencia sería un golpe duro para ella, pero no lo hacía por crueldad. Lo hacía porque, por primera vez en su vida, Laura tenía que entender lo que se sentía ser invisible para alguien que debería haber estado allí. Pasaron semanas y, aunque recibí mensajes ocasionales de su madre y de algunos familiares, Laura no intentó contactarme de inmediato. Pero un día, después de mucho tiempo, me envió un mensaje que era diferente a todos los anteriores. No intentó convencerme de nada, no intentó hacerme sentir culpable ni justificarse. Solo dijo que entendía.
Y en ese momento, supe que mi venganza estaba completa. No con gritos, no con discusiones, no con un acto de odio, sino con el peso de la ausencia, con la lección silenciosa de lo que significaba ser relegado a un segundo plano. No sé qué pasará en el futuro, si Laura intentará reconstruir lo que destruyó o si la distancia entre nosotros se mantendrá. Pero lo que sí sé es que, por primera vez en su vida, comprendió que las relaciones no se pueden manejar a conveniencia, que el amor y la lealtad no son algo que se reclama solo cuando hace falta.